Dios te bendiga grandemente, que el Padre Celestial bendiga tu vida, tu casa, tus hijos, traiga un tiempo de favor, de gracia y de sanidad. Quiero compartir contigo un cortísimo mensaje que lleva por título La apostasía y su mensaje de manipulación. Y es que la apostasía está anunciada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 como una de las señales que habían de preceder su venida. En vísperas de la venida del Señor Jesucristo se iba a hacer una terrible apostasía con su mensaje. Y es que apostasía no solamente representa el hecho de que alguien deserte de sus funciones sacerdotales y se aleje de la iglesia. Si alguien se aleja de la iglesia y deserta del trabajo que hace para el cuerpo de Cristo, obviamente es algo completamente doloroso, es un alma que se pierde, es alguien que deja de ser un comultiplicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por ende eso es algo que causa dolor. Pero la apostasía que hace más daño es la apostasía interior, porque hay otra acepción de la apostasía, es la desviación de la verdad. Es decir, de gente que está manejando un mensaje correcto y de repente tergiversa ese mensaje, lo tuerce con la finalidad única de la satisfacción de sus intereses personales. Es decir, de gente que ya no quiere estar caminando y viviendo en el Evangelio conforme a los mandamientos del Señor Jesucristo, sino que decide ajustar esta verdad, modificar esta verdad para vivir conforme a su verdad personal. Y lo único que persigue es la satisfacción de sus propios intereses. Esto es a lo que el apóstol Pablo llama aquellos que convierten a la piedad en una fuente de ganancia. Es decir, aquellos que se aprovechan de la fe de otros, del respeto profundo que otros tienen por Dios y del deseo que han manifestado abiertamente de cambiar sus vidas conforme a la palabra del Señor, para entonces ellos convertir eso en una fuente de ganancia fundamentado en el desconocimiento, en la ignorancia que otros tengan de la palabra de Dios. Ahora, desde cierto punto de vista, recuerde usted que está viendo este video, que todos y cada uno de nosotros hemos de rendir cuentas delante de Dios. Así aquellos que sean falsos profetas y falsos maestros que conviertan la piedad en una fuente de ganancia y tuerzan el mensaje, como cada una de las personas que escuchan el mensaje, pues la Biblia y la palabra del Señor están abiertas allí para todos. El Señor no tiene hijos especiales, sino que tiene hijos íntimos. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como personas que formamos parte del cuerpo de Cristo, de capacitarnos, de documentarnos, de tener un conocimiento pleno de las Escrituras, de hurgar en ellas. Porque las Escrituras están allí como esa fuente preciosa de la sabiduría que se abre y se entrega a todo el que la busca, a todo el que la necesita. Por eso el apóstol Santiago dijo que aquel que tenga necesidad de sabiduría, que la pida, porque Dios la da abundantemente y sin reproche. Y no es que usted necesite ser un profundo exégeta y conocedor de las Escrituras para saber cuando lo están engañando. Es que si usted busca en las Escrituras, el Señor le va a dar de lo que usted necesita para que identifique rápidamente cuando un mensaje es incorrecto, cuando un mensaje es apóstata y se aleja de la realidad, de manera tal de que cuando usted responsablemente le toque como buen soldado de Jesucristo rendir cuentas frente al trono del Padre, usted pueda decir: Señor, he ganado o he vivido la buena batalla de la fe, no me he apartado de tus caminos y he tenido una vida que creo que te agrada. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo me acompañó durante toda esa jornada y porque escuché su voz. No se deje engañar, no se deje engañar, porque el mensaje apóstata lo conduce gente que está dentro de la iglesia y que quieren permanecer en la iglesia, pero que han torcido la verdad de la iglesia de Cristo. Es un mensaje que generalmente está centrado a lo largo de todo el mensaje a resaltar citas positivas que vienen a tocar lo emocional. Este mensaje es un mensaje que está centrado en ideas que todo el mundo quiere escuchar, de que vas a ser lo más grande, que vas a ser lo más victorioso, que siempre vas a ser bendecido, que Dios te va a llevar, que Dios te va a levantar. Y ese mensaje prácticamente está orientado durante todo el mensaje
a provocar una reacción emotiva en la gente, emotiva, en que la gente grite, que la gente salte, que alguien obviamente que viene con un problema en su casa, escuche que Dios se lo va a resolver, que alguien que tiene un profundo problema de finanzas, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a soltar, que alguien que ha dado al traste con muchas oportunidades, que ha sido frustrado en muchas partes, ahora le dicen que él es un vencedor, que él es la gloria de Dios viene sobre su vida, que lo va a cambiar, que lo va a transformar. En serio, que todo este mensaje se centra en lo positivo, que parece más un mensaje de coaching que un mensaje del Señor. De hecho, el predicador de este mensaje, los que predican este tipo de mensajes, están muy atentos a las reacciones particulares de cada uno de la audiencia a los cuales ellos tienen acceso visual, de manera tal de identificar cuando hicieron énfasis en un punto, quién lloró, quién cambió la cara, quién cambió el rostro, quién hizo una gestualidad corporal que le permite saber al que está predicando que ciertamente esa persona tiene ese problema, tiene ese detalle. Entonces, si yo estoy hablando de que si has sido frustrado, Dios te dará una nueva oportunidad y alguien hace una cara, alguien hace un guiño, si yo estoy hablando de que Dios va a traer un nuevo tiempo de restauración emocional sobre tu vida y alguien se pone a llorar, si estoy hablando de pérdida, inmediatamente el predicador se dirige a esa persona y hace énfasis, y hace énfasis, y hace énfasis en ese punto, porque al final yo lo que persigo es producir, o ese mensaje lo que persigue es producir una reacción netamente emotiva, netamente emocional. De hecho, este tipo de mensajes lo único que están buscando es un clímax emocional en la gente, donde todo el mundo grita, donde la gente tira las sillas, donde la gente se levanta, empieza a correr y verdaderamente que se pierde el hilo del mensaje. Porque lo que estamos buscando o lo que busca ese mensaje es la excitación, el clima emocional, es el grito, es el desespero. Incluso en medio de todo eso, de toda esa atmósfera eufórica, empiezan a hacerse declaraciones de cosas que parecen locas, que parecen imposibles de alcanzar, cosas que van más allá del sentido común, y no es que la fe esté netamente atada a la lógica, es que en ese momento se dicen cualquier cantidad de declaraciones descabelladas, pero la gente ni siquiera se detiene a meditar en lo que están diciendo, sino que la misma euforia colectiva los lleva a inmiscuirse, a imbuirse en esa atmósfera emotiva que está en el momento. Y la gente sale de ese mensaje supuestamente cargada. En este mensaje generalmente todas las cosas se asocian con temas netamente, con bendiciones netamente materiales. Este mensaje solamente apunta a toda la bendición que está desplegada sobre la mesa del Señor, pero nunca llama a una poderosa reflexión para servirle al Señor de la mesa. Porque la única forma que al parecer este mensaje de manipulación tiene que ver con el Señor de la mesa es cuando tú al Señor de la mesa le honras con tu dinero, con tus pactos, con tus ofrendas y con tus primicias. Pareciera ser que este mensaje, el único camino que existe para alcanzar la gloria, el favor de Dios, no es Cristo, sino que es el dinero, que es lo material, que es la ofrenda, es que te desprenda, es que la viuda que se encontró con el profeta solamente le quedaba algo y ese algo que quedaba se lo entregó al profeta. Entonces, si tú se lo entregas al Señor, el Señor te va a bendecir. Y la que era una mujer arruinada en la tarde, en la noche va a convertirse en una poderosa empresaria. Nadie sabe cómo, pero Dios lo va a hacer, porque al final, esa es la satisfacción que está buscando ese maestro que está caminando en la línea de la apostasía, y como los intereses de él son los que privan y no son los intereses de Dios los que deben estar a la par, y no es el interés de Cristo en el alma de la persona, entonces todo gira en torno a una manipulación que tiene motivos financieros. Y como mucha gente que va a la iglesia tiene grandes problemas financieros o problemas que se resuelven con el manejo del dinero, entonces esto se convierte en un ambiente ideal, en una predicación ideal, en un mensaje ideal, y que de paso te carga tus emociones. Y sale la gente como que recargada, la gente sale sin dinero, pero completamente recargada en lo emotivo,
pero a los 2 días viene el gran fracaso, viene la frustración espiritual y la gente termina pensando que es Dios quien lo engañó, porque no fue el profeta, porque no fue el maestro, porque dejó de comerse el verdadero mensaje del pan de vida. Porque la palabra, cuando nosotros vemos el Evangelio del Señor Jesucristo, o los 4 evangelios que verdaderamente resumen la enseñanza del Señor Jesucristo, era un evangelio fundamentado en la exhortación, es decir, un evangelio que contrasta la vida que tú estás llevando con la vida que el Padre establece en su palabra, para que tú agarras y rindas tu vida y sea la vida del Padre en ti la que prospere, la que traiga transformación y la que traiga cambios. El verdadero evangelio es el que está orientando la vida del hombre a buscar la vida de Dios, a rendirse delante de la vida de Dios. Es el evangelio de la gracia, es el evangelio donde tu ofrenda y tu diezmo es simplemente un acto de agradecimiento porque reconoces todo lo bueno que ya Dios te ha entregado y no donde tu dinero se convierte en un elemento transaccional donde tú le compras milagros a Dios, donde tú le entregas a Dios, Dios está obligado a devolvértelo y a multiplicártelo al 100 por 1, donde la gente dice pongo 100 porque yo sé que vienen 100,000, etcétera, etcétera. Eso es mentira. Eso es mentira, todo ese montón de mensajes se convierten al evangelio en un evangelio completamente excluyente, porque cuando tú llamas desde un púlpito a un pacto de X cantidad de bolívares, de X cantidad de dólares, de X cantidad de pesos, de X cantidad de la moneda que sea, en la denominación que sea, tú estás diciendo que solamente la gente que tiene ese estándar de poder adquisitivo en sus bolsillos son los que son merecedores de esa bendición que tú estás anunciando. Pero el resto simplemente queda excluido. Ese no es el evangelio del Señor. Ese no es el evangelio del Señor. Abre tus ojos, porque la apostasía del Señor está en pleno, la apostasía en la casa del Señor, mejor dicho, y disculpe, está en pleno desarrollo. Pero cuando nos toque rendir cuentas delante del Señor, no nos vamos a excusar en la actitud responsable de estos que conducen ese mensaje apóstata, porque allí en ese momento vamos a estar tú y yo cara a cara frente al Señor, cara a cara frente al Cristo de la gloria que fue el Redentor y que en ningún momento tú escuchaste el mensaje del Señor Jesucristo manipular la vida de la gente y mucho menos estar pidiendo dinero a la vida de la gente, sino tú te imaginas cuando el Señor Jesucristo tuvo ese encuentro con el joven rico que no hallaba qué hacer o que le preguntó cómo hacer para entrar en el reino. Fácilmente el Señor le hubiera dicho, bueno, dame todo lo que tú tienes aquí para yo utilizarlo para el ministerio y para los apóstoles y todo eso, y bueno, y te metes aquí en el cuerpo que yo estoy conduciendo y listo. O cuando el Señor se encontró con aquella mujer que le trajeron arrastrada porque era adúltera. Ajá, Señor, ¿cómo hago? Bueno, ya se fueron los que te iban a tirar piedra, pon una ofrenda y un pacto y no peques más. No, mentira, mentira. Amado hermano, que estás viendo este video, despierta por favor. Busca en la intimidad al Señor Jesucristo, ora. Y cuando el Espíritu Santo le revele a tu corazón que hay cierta incomodidad, inmediatamente vete a la palabra. No comas únicamente con lo que decimos quienes hablamos del Señor, no comas únicamente la palabra que viene procesada por otros. ¿Por qué? Porque en el Evangelio no hay infalibilidad pastoral, porque quienes te predicamos somos hombres y no somos infalibles. Lo único infalible aquí es la palabra del Señor. Vete a la fuente de lo que la palabra de Dios establece y consulta, para que en el nombre de Jesús no seas engañado, no seas manipulado, y cuando te toque ese maravilloso encuentro para rendir cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia, tu vida sea encontrada transparente y limpia como Él lo hizo con su sangre preciosa cuando en el Calvario, allá clavado en el madero, murió por ti. Tu vida, tu alma es completamente valiosa. Dios te ama profundamente y no quiere que nadie te engañe. Despierta, actívate y cree en el Señor Jesucristo, en el poder de su fuerza, y no permitas que ningún mensaje de esto apóstata y manipulador envuelva tu vida y se pierda tu salvación. Con temor y temblor hay que cuidar esa salvación. Que Dios te bendiga mucho.